Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estamos en esta mañana con el deseo de mantenernos unidos a través de las redes sociales. Queremos empezar el estudio que estamos teniendo en las instalaciones de la iglesia. Vamos a hablar sobre ¿es el Dios del cristianismo el mismo Dios del catolicismo? Esta pregunta fue hecha durante nuestro estudio del libro de Apocalipsis, y estamos enseñando sobre lo que la palabra de Dios dice. Vamos a analizar la palabra del Señor para ver si el mismo Dios del cristianismo es el mismo Dios del catolicismo. Y al decir esto, no estamos tratando de comparar religiones. No es mi intención de que ninguna persona practicante católico se sienta ofendido por lo que vamos a decir. No es mi deseo de atacar ninguna religión. Jamás ha sido la forma mía de enseñar o de expresar la palabra de Dios bajo un ataque. Sin embargo, siempre es bueno el tener el conocimiento para que podamos enfrentar mejor la vida. Y esto se produjo a raíz de una pregunta que se hizo sobre si una persona protestante o cristiana, al casarse con una persona católica, estaría en yugo desigual o no. Y esta clase derivó de esa pregunta, primeramente viendo qué significa el yugo desigual, y llegamos al punto de discutir lo que es la diferencia entre el Dios del cristianismo y el Dios del catolicismo, si es que hay alguna. Y el deseo es que a través del estudio podamos llegar nosotros a nuestra conclusión de qué es lo que estamos nosotros creyendo, que Dios creemos, pero a la misma vez, en lugar de fomentar algún tipo de superioridad o de creernos poseedores de la verdad, podamos doblar nuestro corazón por el amor al prójimo, hacia el amor al prójimo. Así que esta clase no solamente será una exposición mía, como un monólogo. Si ustedes lo desean así, si ustedes quisieran hacer preguntas, hay una persona, mi hija mayor, está tomando las preguntas, va a tomar las preguntas que ustedes quieren hacer referente a este tema. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de responder todas las preguntas. Y si no hay preguntas, pues vamos a terminar el tema. Así que escriba sus preguntas ahí mismo, estamos en vivo y vamos a dialogar, y si usted nos permite vamos a comenzar. Dios y Padre, gracias le damos en esta mañana por la bendita oportunidad que usted nos da de estar, Señor, haciendo iglesia desde nuestro hogar. Su palabra nos enseña, Señor, que la iglesia somos nosotros, y hoy más que nunca esta es una verdad que podemos vivirla y experimentarla. Gracias, Señor, porque a pesar de no poder, por razones de esta pandemia, Señor, no podemos estar congregados en un lugar específico como una congregación, como lo solíamos hacer. Usted nos permite, Señor, que podamos a través de estos medios poder seguir siendo iglesia y seguir involucrando a nuestros hermanos, sus hijos, Señor, en el estudio de la palabra. Permítelo, Señor, que podamos hacerlo mejor y mejor a través de la constancia que tengamos en esto de las redes sociales, pero por sobre todo, Señor, que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Nuestro deseo es solamente exponer su palabra tal cual es, tan clara como es, y que nos ayude, Señor, a poder tener una palabra clara para que llegue, Señor, al corazón de las personas, aquellos corazones que necesitan la palabra suya en este momento, juntamente con nosotros. Ayúdanos, bendícenos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Vamos a empezar. No sé cuántas personas hay conectadas, Javi. 5. Vamos bien. Así es que nosotros estuvimos hablando sobre ¿es el Dios de los cristianos el mismo que el de los católicos? Y hablábamos de que lo que nos une, por lo menos en papel, más no en la práctica, es la misma confesión básica de fe.
Tanto católicos como protestantes reclamamos creer en un Dios trino, es decir, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sobre esto es válido y necesario decir que somos monoteístas. Mono quiere decir uno, teos quiere decir Dios, es decir, creemos en un solo Dios. Nuestra similitud termina hasta ahí, más allá de que compartamos ambos una autoridad. La iglesia cristiana tiene un pastor, la iglesia católica tiene un cura, un sacerdote, nos reunimos en un local, en un edificio, esas similitudes secundarias. Sin embargo, nuestra similitud central o la que la que causa realmente confusión entre la gente es que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, esta misma similitud de ser monoteístas es compartida con dos grandes religiones también, el judaísmo y el islam. El judaísmo tiene el concepto de un solo Dios, el islam tiene el concepto de un solo Dios, pero no entienden ni practican el concepto teológico de la Trinidad como nosotros lo hacemos. Ahora, frente a la pregunta de si el Dios del cristianismo es el Dios del catolicismo, es muy sencillo descubrir la respuesta. Si el mismo Dios del cristianismo y el catolicismo compartimos nosotros el mismo Dios, la pregunta sería: ¿podría usted adorar libremente en un servicio católico? ¿Podría un cura o sacerdote ministrar un sermón teológico y doctrinal en las congregaciones cristianas? ¿Podría un pastor predicar la palabra en una misa católica? La respuesta es un no absoluto, rotundo. ¿Por qué se hace difícil para muchos hacer esta diferenciación entre católicos y protestantes? Porque ambos creemos en la Trinidad. Nuevamente, se hace difícil porque ambos creemos en la Trinidad. Cuando he hecho las preguntas a los cristianos si somos nosotros los cristianos y los católicos adoramos al mismo Dios, la respuesta rápida de todos, absolutamente de todos, es sí, es el mismo Dios, porque creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Qué es lo que en la práctica de nuestra fe es lo que nos hace diferentes y realmente nos muestra si creemos en el mismo Dios o no? Ahí está el problema y ahí está la solución para entender este conflicto. Los católicos tienen en papel un Dios muy parecido al del protestante. Sin embargo, en la práctica de su fe, su Dios es completamente diferente al nuestro. Es decir, la práctica diaria de lo que creen está completamente alejada del Dios que nosotros encontramos en su palabra revelada. Veamos algunas diferencias que nos ayudarán a entender este delicado tema. No sé si todavía hay alguna persona que tiene alguna duda, Avi, si hay alguna pregunta, o están como me decía un maestro a mí en el seminario: cuando tú estás hablando y nadie cuestione, es porque te están entendiendo todo o porque están entendiendo nada. Yo espero que estén entendiendo todo, y si tienen algunas dudas, por favor, que puedan hacerla. Primero, la gran diferencia es la suficiencia y la autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. Nosotros los protestantes creemos que solo la Biblia es la única fuente de la revelación especial de Dios a la humanidad. Y como tal, la palabra de Dios nos enseña que lo que es necesario para nuestra salvación. La Biblia es el único libro de fe y práctica del creyente. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo encontramos nuevamente en 2 de Timoteo 3:16. Cuando esta porción de la Escritura dice toda la Escritura es inspirada por Dios, esa palabra toda con la que empieza este versículo dice toda la Escritura, pero solamente la Escritura. Es decir, no da lugar a que nada absolutamente fuera de la Escritura sea también importante para nosotros, sino que toda la Escritura significa toda la Escritura, pero únicamente la Escritura. Los católicos, por otro lado, rechazan la doctrina de la sola Escritura y no creen que la Biblia sea suficiente. A ver, cuando yo digo esto, no estoy diciendo que a alguna persona se le ocurrió decir esto, o a un cura en cualquier otro lugar se le ocurrió esto, pero difieren entre ellos, como lo podríamos encontrar en la rama de los cristianos. Sin embargo, cuando yo estoy diciendo esto, es que el catolicismo en sus confesiones de fe, ellos tienen como un punto de partida que no solo la Escritura es importante. Ellos creen que la palabra de Dios, la tradición del sagrado catolicismo romano y los escritos papales, las encíclicas papales, son igualmente importantes para el cristiano que practica la fe católica. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos nosotros. Mientras que para nosotros la palabra de Dios es la única fuente, el único libro de fe y práctica para que podamos ser redarguidos, para que podamos ser enseñados, para que podamos ser corregidos, para que podamos ser instruidos en justicia, a fin de que podamos vivir para la gloria del Señor, a fin de que podamos vivir a la semejanza de Cristo Jesús. Los católicos creen que no es así. Le agregan la palabra de Dios, está la tradición católica y está las encíclicas papales. Todos estos tres elementos, según la doctrina católica, tienen el mismo valor, la misma autoridad, el mismo poder. Es una gran diferencia, ¿cierto? Ahora, sería muy bueno, Esteban, si me das un lapicero, hijo. Sería muy bueno que podamos diferenciar entre lo que significa una doctrina bíblica y un dogma. La doctrina bíblica es aquellas confesiones de fe y práctica que nosotros desarrollamos a través de nuestros estudios de la Escritura. Vamos a la Escritura, tomamos la Escritura, analizamos la Escritura de acuerdo a la provisión que Dios nos da de conocimiento y por la manifestación de su Santo Espíritu que nos posee a nosotros desde nuestra conversión. Analizamos la Escritura, tomamos la Escritura y de ahí sacamos verdades de la Escritura que nos llevan a practicar lo que el Señor demanda que se haga. Esos son doctrinas bíblicas. Un dogma es aquello que no encontramos en la Escritura o que malinterpretamos de la Escritura para hacerlo para ponerlo como un punto de autoridad en la práctica nuestra de vida religiosa. Entonces tenemos que diferenciar entre dogma y lo que significa convicciones propias de la palabra del Señor. Entonces, cuando el católico niega el poder y la autoridad de la sola Escritura e insiste en que tanto la Biblia como su sagrada tradición, más las encíclicas papales, son iguales en autoridad, subestiman la suficiencia, subestiman la autoridad y subestiman la unidad de la Biblia. Pasan por alto el concepto divino de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios reclama para sí misma ser de autoridad divina, de inspiración de Dios, que emana de su mismo aliento. No, cuando una persona o una religión agrega lo que es divinamente inspirado por Dios, divinamente expelido por el Señor, del mismo aliento de Dios, y lo pone con la misma autoridad de sus tradiciones,
y de sus encíclicas papales están desestimando completamente la autoridad divina de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Vamos bien? Segundo, el oficio y la autoridad del Papa. De acuerdo con el catolicismo, el Papa es el vicario de Cristo. Un vicario es un sustituto, es una persona puesta embestida con el mismo poder y con la misma autoridad. Eso es un vicario. Y toma el lugar de Jesucristo. Ese es el gran error. El Papa toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la Iglesia. Como tal, él tiene la habilidad de hablar ex cátedra. Esto significa, tiene la particularidad de hablar con autoridad sobre asuntos de la fe y de la práctica. Cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles. Sus enseñanzas son consideradas obligatorias sobre todos sus seguidores. Por otra parte, nosotros los creyentes protestantes creemos que ningún ser humano es infalible. Todos somos falibles. Todos estamos posibles a caer. Y que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los católicos se apoyan en la sucesión apostólica como una manera de tratar de establecer la autoridad del Papa y revisten a un mero hombre con las cualidades de Dios. Eso es lo interesante. Mientras la palabra del Señor dice que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, así dice la Escritura, el catolicismo dice que no. El catolicismo enseña como base principal de sus doctrinas que la cabeza de la Iglesia no es Cristo, sino el Papa. Entonces nosotros estamos viendo a través de las confesiones de fe cómo es que cada religión, para hablar de religión en general, define al Dios en el que cree. Define al Dios en el que cree. Cuando nosotros hemos sido testigos, por lo menos, de la sucesión de dos papas, y es interesante cómo reúne la curia papal para poder elegir al nuevo papa, y por una extraña razón, todas esas personas humanas imperfectas, que se reconocen a sí mismos como imperfectas, tienen la capacidad de elegir a quien será su divinidad, a quien reconocen como el mismo Dios, a quien reconocen como el vicario de Cristo. Es decir, según la práctica del dogma católico, personas comunes y silvestres, llenas de pecados como los demás, son capaces de poder elegir a la divinidad y hacer a alguien con tanta autoridad como Cristo mismo, o aún más por encima de Cristo. Los protestantes, sin embargo, creemos que la autoridad de la Iglesia no viene de la sucesión apostólica, sino que se deriva de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad para nosotros. El poder espiritual y la autoridad no descansan en las manos de hombres comunes. Cuando nosotros vemos a pastores o a líderes tomar, que existen, lastimosamente existen el día de hoy, personas así, pero son casos aislados, individuales, no es la práctica de la iglesia cristiana. Cuando vemos a hombres que toman para sí sus palabras e incluso llegan nosotros los llamamos manipulación. El poder espiritual y la autoridad no descansan en las manos de hombres comunes, sino en la misma palabra de Dios, que nosotros encontramos registrada en la Escritura. Mientras el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica puede correcta y propiamente interpretar la Biblia, los protestantes creemos que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de todos los creyentes nacidos de nuevo, capacitando a todos los creyentes para comprender el mensaje de la palabra de Dios. El entender la palabra del Señor no deriva de un solo hombre. Según la palabra del Señor,
Cada creyente está capacitado para poder descubrir las verdades de Dios a través de su estudio personal de la Escritura. Porque no solamente está solo frente a la lectura de la palabra, sino que al leer la palabra, y yo soy un creyente nacido de nuevo, que he entendido el sacrificio de Cristo, que he entregado mi vida a Él, el Espíritu Santo llega a poseerme y a través de la presencia del Espíritu Santo me da la capacidad de que yo al leer la palabra pueda encontrar las grandes verdades de Dios para la transformación de mi vida. Eso es doctrina bíblica, no es dogma de ninguna religión. Esto es claramente visto en pasajes tales como Juan 16:17, dice el Señor: yo rogaré al Padre y el Padre les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes son los vosotros? Es las personas que han nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Y ustedes pueden conocer al Señor porque el Espíritu Santo mora en vosotros y estará en vosotros permanentemente. No existe el Espíritu Santo que llega y luego por nuestros pecados Él se resiente tanto que nos deja y se aparta. Eso no es doctrina bíblica del Nuevo Testamento. Dice su palabra: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en un presente continuo, estará en vosotros. Mientras que el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad y el poder para interpretar la Biblia, el protestantismo reconoce la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, y que los cristianos individualmente podemos confiar en el Espíritu Santo para la guía en la lectura e interpretación de la palabra por nosotros mismos. Una gran diferencia. Primero, la suficiencia y la autoridad de la Escritura. Segundo, el oficio y la autoridad del Papa. Una tercera diferencia mayor entre el catolicismo y el protestantismo es la manera como uno es salvado. Recuerde que estamos exponiendo cómo el Dios del cristianismo protestante se manifiesta a través de lo que nosotros creemos y cómo es el Dios que el catolicismo se expresa. Y hemos visto dos diferencias y ahora vamos a ver una tercera diferencia. La manera como uno es salvado. ¿Vamos bien, Avi? ¿Hay alguna pregunta? ¿Están concentrados todos los hermanos? ¿Cuántos tenemos ahí escuchando la palabra del Señor en esta mañana? 16. Gracias al Señor. Son 16 las personas que están oyendo. Para todos ustedes, que Dios los bendiga. Gracias por madrugar a las 9:30 de la madrugada este domingo. Y para los otros que están todavía en los brazos de Morfeo, ¿cómo hacemos para despertarlos? No hay forma, ¿verdad? Bueno, sigamos. Aquí se afirma que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo solamente. Si usted puede buscar su Biblia en Efesios capítulo 2, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así. Esto es palabra del Señor. De aquí nosotros es que de la palabra del Señor es que nosotros al interpretarla llegamos a desarrollar nuestras doctrinas. Recuerden lo que le dije al principio: las doctrinas están basadas en la interpretación correcta de la Escritura y los dogmas están basados en la mala interpretación de la palabra o en el deseo propio de alguna denominación, en este caso de la tradición católica, de crear verdades que sus feligreses practiquen. El pastor dice que suena la trompeta para despertarlo. Vamos a sonar la trompeta para despertarlo, sí. Pero cuando le va a pasar a las personas, gracias pastor, dice que hay que sonar la trompeta para despertar a los que están durmiendo. Pero según la Biblia,
Cuando suene la trompeta, los creyentes nos vamos a escuchar y vamos a ser transformados y levantados en lo que la iglesia se conoce como el rapto. Y como esta gente está durmiendo, yo no creo que vayan a irse pues en el rapto. Así que se quedarán a sufrir la gran tribulación. Pues yo no sé. Dice Efesios capítulo 2, versículos de 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos. Cuando dice que por gracia sois salvos, está quitando completamente todo acto meritorio del ser humano. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para lograr su salvación, para mantener su salvación, para ser recompensado con salvación. No existe absolutamente nada que el hombre pueda hacer para lograr su salvación, para mantener su salvación, para perder su salvación. Eso se llama, bíblicamente se llama herejía. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando el esfuerzo, el acto de amor que desde antes de la creación del mundo fue diseñado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que mis obras pueden ayudarme para poder ser salvo, lo que estoy diciendo es que el solo hecho de que el Dios Todopoderoso haya tomado forma de hombre, forma humana, Jesucristo es Dios, Dios Todopoderoso. El simple hecho de que Él haya decidido tomar forma humana era en sí una degradación de su autoridad. Pero Él no quedó ahí. Él tuvo que llegar como niño, aprender como niño, crecer como niño, desarrollarse como niño, prepararse para su ministerio, desarrollar su ministerio, caminar en ese desierto, escoger a su gente, enfrentar insultos, enfrentar al inicio de su ministerio y durante su ministerio la posibilidad de ser apedreado, luego ser tomado, luego ser vituperado, luego ser golpeado, luego ser insultado, luego ser lastimado, ver su cuerpo molido, ver su sangre derramada. Cuando la persona dice que las obras pueden llegar a ser razón para que yo pueda ganar mi salvación, estoy diciendo que todo lo que Cristo Jesús ha hecho es insuficiente y que necesita, por lo tanto, que yo haga algo para ganar mi salvación, para mantener mi salvación, porque la puedo perder, y eso es una herejía. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para nuestra salvación. No es la cruz de Cristo más mis obras. No es la cruz de Cristo más portarme bien. Es Cristo Jesús por sobre todo y punto. Esto es lo que está enseñándonos el apóstol Pablo. Porque por gracia eres salvo. La gracia de Dios nos da lo que no merecíamos por medio de la fe. Es decir, cuando nosotros creemos, aun cuando la persona cree que Jesucristo es la propiciación para el perdón de sus pecados, esa fe que está usted ejerciendo no es una fe suya. No es porque usted sea muy inteligente. No es porque usted sea muy bueno. Es porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de creer, de la fe. Y este creer no proviene de ustedes, pues es un don de Dios. De modo que aún la capacidad de creer no es únicamente lo astuto y lo inteligente o lo sabio que soy, sino es que Dios deposita ese don en mi mente para yo llegar a creer que Jesucristo es la provisión para mi vida, para salvar mi vida. No por obras, para que nadie se jacte. No por obras, para que nadie pueda... Pablo dice en Hebreos que cada persona que que hace algo meritorio no está recibiendo nada por gracia, sino se le está dando por salario.
Si alguna persona pudiera hacer obras que validaran su salvación o que le ayudaran a ganar salvación, ya no sería gracia, sino sería Dios pagándole por su esfuerzo. Y eso es, nuevamente, es una herejía. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, y ahí está, para buenas obras. Todos los creyentes hemos sido salvados por el Señor a través de Cristo para buenas obras, para obrar bien. Pero a veces, lastimosamente, esas buenas obras, esas dos palabras, no las separamos y las juntamos. Y muchos creyentes dicen, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y son sobras los que le dan al Señor. Eso es otra cosa. Eso es otro tema. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las buenas obras que nosotros hacemos no sorprende a Dios. Todas las buenas obras que nosotros realizamos diariamente no agarra por sorpresa a Dios. Dios no está viéndonos y me dice, Samuel, el día de hoy predicaste y por lo menos 16 personas te escucharon y fue de bendición para eso. Qué bueno que hiciste eso. No sabía que iban a ustedes a utilizar las páginas sociales de la iglesia. Y bueno, Dios no actúa de esa manera. Dios no se sorprende absolutamente por nada bueno que haga yo. Porque todo lo bueno que yo pueda llegar a hacer es porque Dios ya lo ha preparado de antemano para que yo lo haga. Eso es lo que está enseñando la Escritura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las practicáramos. ¿Ven? Entonces, habiendo dicho esto, de acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado por la fe en Jesucristo solamente. De manera que este es el Dios que ellos exponen a su gente, a su feligresía. El Dios que ellos ofrecen a su feligresía, dicen que el hombre no puede ser salvado por la fe en Jesucristo solamente. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la salvación son los 7 sacramentos. No solamente la conversión, sino que son la extrema unción, son el bautismo, son la confirmación, la comunión, la penitencia, la orden sacerdotal y el matrimonio. Los protestantes creemos que con la base de la fe única en Jesucristo, los creyentes somos justificados por Dios. Todos los pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y la justicia de Cristo es imputada hacia nosotros, es dada hacia nosotros. Dios nos puede ver a nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Sin embargo, la doctrina católica dice que sí, Dios nos ve a través de Jesucristo, pero también a través de la práctica de los siete sacramentos, a través de la práctica del bautismo, a través de la confirmación, de la confesión, de la penitencia, de la Eucaristía, del matrimonio. Ese es el Dios que ellos expresan a su gente. Dista mucho de ser el mismo Dios que nosotros encontramos en la Escritura. Los católicos creen que la justicia de Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, pero que ésta en sí misma no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe de complementar la justicia que Cristo le impartió con obras meritorias. Y esto no es algo de ahora. Podemos ver nosotros, sobre todo, la razón por la cual la iglesia protestante nació, cuando Martín Lutero se apartó de la iglesia católica, que aunque la intención de él no era apartarse de la iglesia católica, un fraile muy devoto llegó a entender a través de Romanos que la vida cristiana es el justo será salvo solamente a través de la fe. Sin embargo, ¿qué sucedía en el contexto histórico? ¿Qué sucedía? La Capilla Sixtina, el Vaticano, estaba construyéndose y se necesitaba recursos económicos para poder levantar
toda esa maravilla que han levantado a través de manos humanas y empezaron a aplicar lo que ellos tenían como doctrina, las indulgencias, es decir, realmente ellos creyeron y creen hasta el día de hoy que las obras son importantes para que la persona sea salva, no solamente Jesucristo. Por lo tanto, le decían a la gente, las obras suyas son muy pocas para ser salvo. Usted va a irse, si se muere, se va a ir al purgatorio. Así es que si usted paga por sus obras, usted tiene el paraíso asegurado. La persona que había muerto, le decían a los familiares, usted puede sacar al alma de su difunto del purgatorio si usted paga por eso, y vamos a darle las obras de este buen hombre aquí, se las vamos a traspasar al familiar suyo y los vamos a sacar del purgatorio. Las famosas indulgencias. De modo que la práctica del catolicismo está desde sus inicios, la práctica de que Jesucristo no es suficiente para la salvación, está en el corazón mismo del catolicismo. Los católicos y protestantes también tenemos diferencias en lo que significa ser justificado ante Dios. Para el católico, la justificación involucra el ser hecho justo y santo. Ellos creen que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación y que el individuo debe de construir sobre ello las buenas obras, porque el hombre, según ellos, tiene que merecer la gracia de la justificación de Dios y la salvación eterna. Tiene que merecerla. Y la forma de cómo merece la justificación de Dios y la salvación eterna es a través de las obras que hagan. Desde luego, esta opinión de la justificación contradice la clara enseñanza de la Escritura en pasajes tales como Romanos 4, del 1 al 12. Vamos a ver qué dice Romanos 4. ¿Alguna pregunta, Abby? No. ¿No? ¿Todos están entendiendo? ¿O nadie está entendiendo nada? 21 people. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿A qué hora es? ¿Cuánto vamos? No, que no me quiero pasar del tiempo. 10:05. ¿Ah? 10:05. Ok. Usted me avisa. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado o feliz el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Eso se llama justificación. Ahí encontramos la doctrina de la justificación. ¿Ok? Por otra parte, nosotros los protestantes distinguimos entre el hecho único de la justificación. Nosotros somos justificados, somos declarados justos y santos por Dios basado en la experiencia de nuestra fe, en nuestra conversión. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, comprendemos la muerte de Cristo, en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor nos justifica, nos envía su Santo Espíritu, no para que nosotros poseamos el Espíritu Santo, sino para que el Espíritu Santo nos posea. Y el trabajo nuestro es dejarnos poseer todos los días por el Espíritu Santo. Mientras que nosotros los protestantes reconocemos que las obras son importantes, porque es una muestra de salvación. El católico cree que son el resultado o el fruto de su salvación, pero nunca la razón de ella. Los católicos mezclan la justificación y la santificación juntas dentro del proceso evolutivo, el cual conduce a la confusión acerca de cómo uno es salvado. Perdón. Otra mayor diferencia entre católicos y protestantes tiene que ver con lo que sucede después de que el hombre muere. Mientras ambos creemos que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, el que no cree,
la persona que no entrega su vida a Cristo va a pasar la eternidad en el infierno por su propia elección, no porque Cristo sea malo y vaya a mandarlo, porque tenemos la libertad de elegir, la libertad de considerar a Dios en nuestras vidas. Mientras ambos creemos que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, hay unas significativas e importantes diferencias sobre lo que sucede a los creyentes. De sus tradiciones eclesiásticas, recuerden que dije al principio que tienen la misma autoridad que la palabra de Dios, y su dependencia de libros no canónicos, los libros apócrifos, los católicos han desarrollado la doctrina del purgatorio. El purgatorio, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, es un lugar o una condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, están no enteramente libres de faltas veniales o no han pagado totalmente la satisfacción debida de sus transgresiones. Es decir, la doctrina católica del purgatorio es esta, en palabras simples: no es tan bueno para que vaya directamente al cielo con el Señor, pero tampoco es tan malo para que se vaya al infierno directamente. Entre el cielo y el infierno, según la doctrina católica, según el Dios que expresa el catolicismo romano, existe un lugar intermedio entre Dios y el infierno, y se llama purgatorio. Ese es el Dios que ellos expresan, ese es el Dios que ellos propagan, eso es el Dios en que ellos creen, eso es el Dios en que ellos enseñan. Por otra parte, los protestantes creemos que a causa de que somos justificados por la fe en Cristo solamente, y que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, cuando nosotros morimos vamos directamente a la presencia del Señor. Filipenses 1:23 dice así. Vamos a buscar Filipenses 1:23. Dice del versículo 1:20 en adelante, dice el apóstol Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y empieza a hablar de la muerte del creyente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, tengo el anhelo, teniendo deseo de partir, de morir, y tan pronto muera a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa es la verdad de la Escritura. Cada creyente que duerme o descansa o muere, parte a la presencia de Cristo Jesús, y el anhelo de Pablo dice: yo anhelo estar con Cristo porque es muchísimo mejor. Sin embargo, dice, pero quedar en la carne en este momento es más necesario por causa de los creyentes. Es decir, Pablo experimenta el gozo y él sabe y dice: estar con Cristo. Si yo muero en este momento, dice Pablo, yo sé que voy a estar con Cristo Jesús. Es muchísimo mejor estar en la presencia de Cristo Jesús que estar en este mundo. Sin embargo, dice, todavía tengo que seguir cuidando a ustedes, seguir ministrando a ustedes, seguir predicando la palabra a ustedes. La palabra de ese Cristo todavía tengo la necesidad de hacerlo con ustedes. Así que aunque tengo que elegir y sé que estar con Cristo es muchísimo mejor, quiero estar con ustedes todavía. Y Dios le concedió esa petición al apóstol Pablo. Aún más desconcertante acerca de la doctrina católica del purgatorio es el hecho de que ellos creen que el hombre debe o aún puede pagar o hacer la satisfacción por sus propios pecados. Esto, aunado a su malentendido sobre lo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre es justificado delante de Dios, da como resultado que tengan una pobre apreciación de la suficiencia y eficacia de la expiación de Cristo en la cruz, y esto no es otra cosa más, se llama herejía. Todo aquello
que quiera menoscabar y o suplantar el sacrificio de Cristo se llama herejía. El punto de vista católico romano de la salvación implica que la expiación de Cristo en la cruz no fue pago suficiente por los pecados de aquellos que creen en Él. Eso es lo que enseña el catolicismo, y que aún un creyente debe expiar o pagar por sus propios pecados en el purgatorio, ya sea a través de actos de penitencia o de tiempo en el purgatorio. Sin embargo, la Biblia enseña una y otra vez que es solo la muerte de Cristo la que puede satisfacer o aplacar la ira de Dios contra los pecadores. Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su muerte, en su dolor, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es Cristo Jesús, únicamente Cristo Jesús, solamente Cristo Jesús, es que se nos da la justificación. Nuestras obras de justicia no pueden añadir nada a lo que Cristo ya ha realizado. Nuestras obras no pueden garantizar nuestra justificación, no tienen el poder, porque nuestras obras son humanas y terrenales, y nuestra alma, nuestra vida es eterna. Por lo tanto, no hay nada terrenal que podamos hacer, nada terrenal que pueda asegurarnos una victoria eterna. La justificación de Cristo es eterna, planeado desde la eternidad, realizado por Cristo, el Dios revelado en carne, que es eterno. Por eso es que nosotros podemos ser salvos. Jorge dice, ¿me puedes explicar qué es herejía? ¿Qué es herejía? Nuevamente, gracias por la pregunta, Jorge. Herejía es todo aquello que menoscabe, menosprecie o le quite el valor a lo que encontramos en la palabra de Dios. Eso es herejía. Cuando una persona enseña que la salvación puede ser ganada a través de obras, eso es herejía. ¿Por qué? Porque está menospreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando una persona enseña que la salvación se pierde, es herejía porque está menoscabando el esfuerzo de Cristo por salvarnos a través de su sacrificio. Está desechando, está haciendo de menos lo que Cristo ha hecho. Eso es una herejía. Usted puede aplicar el concepto de herejía en todo aquello que vaya en contra de las verdades de Dios. El gran problema de la herejía es que usted tiene que conocer la Escritura para que pueda darse cuenta de qué significa, si realmente lo que estamos escuchando es herejía o es verdad de la palabra. Lastimosamente, una gran cantidad de personas que van a los templos cristianos protestantes viven aplaudiendo herejías, viven creyendo herejías por la ignorancia que hay en su corazón, por la dureza de sus corazones, por no conocer la palabra. Porque cuando usted es una persona que conoce, entrega su vida a Dios, primeramente, entiende el sacrificio de Cristo, entrega su vida a Él, el Espíritu Santo viene y lo posee, y usted empieza disciplinadamente la lectura de la palabra y empieza a empaparse de la Escritura. Cuando usted escuche algo, ese Espíritu Santo que está morando en usted, que quiere poseerlo a usted, va a traer a memoria las cosas que usted previamente ha conocido de la Escritura, para que usted pueda defender, para que usted pueda aceptar, decir amén, o pueda decir esto es incorrecto. De modo que nosotros debemos de rechazar toda herejía, pero para rechazar herejía nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios.
para que cuando yo diga algo que vaya contrario a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se active en la mente suya, porque previamente usted ha leído la palabra. El Espíritu Santo le va a hacer recordar la palabra donde dice todo donde usted puede tener argumentos para contradecir lo que yo estoy diciendo en caso de que yo diga herejía. Por eso es que el día de hoy muchísima gente se para en un altar y han dejado los altares, han dejado los púlpitos para convertirlos en plataformas de un show. Entonces usted ve a una persona que dice: yo hablo en nombre del Señor y Dios me dijo que usted tiene que ser próspero, que usted tiene que merecer todo porque usted es hijo, una hija de un rey, usted es un príncipe, una reina, una princesa, usted se merece todo porque Dios es el dueño de todo. Y la persona dice amén, y la persona dice amén, y la persona grita amén, y la persona se desespera y grita amén, porque claro. Pero cuando llegamos a la palabra del Señor encontramos que Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Los valores del reino no son los valores de este mundo. Yo soy el Hijo de Dios y el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Aún los animales tienen dónde recostar su cabeza, pero yo no. Nosotros no pertenecemos a este mundo como tal. Las riquezas que habla de la palabra del Señor para nosotros no es una garantía de tener dinero o abundancia de cosas materiales. Pero eso lo tenemos que nosotros repeler cuando entendemos la palabra del Señor, cuando conocemos la palabra del Señor, y podemos darnos cuenta que por más lindo y emotivo que una persona pueda hablar, cuando no es la palabra del Señor, no es la palabra del Señor. Debemos rechazar eso que es herejía. Espero que esté quedando claro este concepto para el que preguntó, para Jorge, nuestro hermano Jorge. ¿Qué hora es? 10 minutos. El católico tiene en su práctica una persona común y corriente como parte de la deidad. La Trinidad es la doctrina de Dios. Quizá este sea uno de los argumentos muy poderosos para distinguirnos entre la doctrina católica y la doctrina protestante. La Trinidad es la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres formando un solo Dios integral, cada uno con sus capacidades iguales, pero con funciones diferentes, logrando un mismo propósito. Sin embargo, el católico, mientras afirma creer en Cristo como Dios, han agregado en su práctica diaria, en sus convicciones de fe, han agregado a esa Trinidad a un ser humano común y silvestre, como la cuarta persona de la Trinidad, y es la Virgen María. Pero el gran problema aquí es que ellos han puesto a la Virgen María en un rol mucho más importante y protagónico que el mismo Cristo, siendo Dios por excelencia. Ella es en la práctica diaria y reconocida del católico promedio por la enseñanza católica, porque es el Dios que ellos exponen. Para ellos es mucho más importante María que el mismo Cristo. Por eso, según el dogma católico, es junto a Jesús la corredentora de la humanidad. Eso contradice completamente lo que la palabra de Dios dice. Por eso que es una herejía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Solamente. De modo que la doctrina católica ha hecho de María una persona más de la Trinidad. Entonces ya dejó de ser una Trinidad para convertirse en un cuarteto, donde María toma preeminencia por encima de Cristo. Y estoy hablando de María, la María que es revelada por el catolicismo, no de la Virgen María que es revelada en la palabra del Señor. La María que expresa el catolicismo es una deidad completamente alejada de la verdad de la palabra del Señor sobre la Virgen María. La Virgen María, la mujer, la jovencita que fue usada por Dios para traer a Cristo Jesús a este mundo y cumplir la promesa, es un personaje completamente diferente al que han creado como doctrina en la Iglesia Católica.
Yo no estoy hablando de esa María. Y si hay tiempo, Socorro preguntó, y el dios Alá de los musulmanes, ¿nos podrías explicar algo acerca de este tema? La próxima semana o durante la semana vamos a estar exponiendo sobre si el Dios del Islam es el mismo Dios del cristianismo, y la respuesta rápida es no, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios porque la moralidad del Dios expresado en el Islam comparado con la moralidad del Dios expresado en el cristianismo es una moralidad completamente diferente. Mientras el cristianismo, el Dios del cristianismo dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo, a los buenos, a los que se consideran buenos, y a todos los malos que somos realmente todos. El amor de Dios, la moral de Dios del cristiano, de la palabra del Señor, es un amor sin condiciones, es un amor que nos ve a nosotros tan mal y tan pecadores, que Él nos envía a su Hijo para que muera por nosotros, y a través de su Hijo podamos nosotros ser aceptados por Él. Nos ama a todos. La moralidad del Dios del Islam es completamente diferente. Es un Dios que no puede amar al pecador, aborrece al pecador, aborrece al infiel, y las acciones que Él demanda de su gente es completamente diferente a las acciones que el Dios de la Biblia, que encontramos en el Dios de la Biblia. Pero eso lo vamos a ver en clases posteriores, en una clase más profunda sobre el Dios del Islam y el Dios del cristianismo. Volviendo a la Virgen María, el dogma católico en base a que tomaron esta presunción o este presupuesto. Esta mujer recibió en su vientre al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si en el vientre de María tenía que recibir a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, esta mujer tuvo que haber sido tan pura como Él para poder recibirlo. De manera entonces de que esta mujer, antes de que recibiera a Cristo Jesús en su vientre, fue separada por Dios y le quitaron el pecado original. De manera que María no tenía pecado original. No era una mujer pecadora porque tuvo que recibir al Dios Todopoderoso en su vientre, y tenía que ser una mujer sin pecado. Entonces el Señor le quitó a María, según la doctrina católico-romana, el pecado original. Bueno, entonces, al recibir a Cristo y el Cristo ser levantado, haber ascendido, entonces dijeron los católicos: por lo tanto, como María no tenía pecado original y recibió a Cristo, a Dios que es su Hijo, entonces esta mujer no pudo haber conocido muerte, porque la muerte es la causa del pecado, y como María no tuvo pecado, entonces María fue levantada, y crearon la doctrina de la Asunción de María. La María que nosotros encontramos en la palabra del Señor, en Lucas capítulo 12, es completamente diferente. Porque yo soy una pecadora, dijo María, pero Dios ha tenido misericordia de mí, y por esta gracia de las generaciones de aquí en adelante me llamarán bienaventurada. Una herejía. Entonces, mis hermanos, 5 puntos. Y seguramente nos faltó hablar un poco más sobre cómo ven los católicos la santidad del creyente. Le han dado ellos el valor a las obras de un pecador en vida, y la doctrina católica dice que estas personas, después de muertas, como fueron tan buenas en vida, tienen la capacidad de, junto a María, ser portavoces, y Cristo son portavoces y redentores, pero más pequeñitos del creyente, y son personajes que pueden interceder por el creyente. Pero también a la misma vez la doctrina católica dice que estos hombres que han sido tan buenos en la vida, hombres y mujeres que han sido tan buenos en la vida terrenal, llegan al cielo, están en la posición de interceder, pero a la misma vez por sí mismos tienen la capacidad de hacer milagros en bien de los que creen en Él.
otra herejía, completamente herejía. Estos 5 o 6 argumentos que he presentado en esta mañana para mostrar que la diferencia entre el Dios del cristianismo y el Dios del catolicismo. Yo espero que usted termine convencido a través de lo que hemos explicado, y si no, puede hacer preguntas posteriores a que terminemos esto. Usted los puede hacer. Yo no tengo ningún problema en responder y sentarme a estudiar un poco más si considero que la pregunta suya necesita una mejor explicación. Le garantizo que lo vamos a hacer. Mi intención no es decirles que los católicos son malos. No es verdad, porque muchos de ustedes que están viendo esto han salido del catolicismo y el Señor los alcanzó a través de ese lugar. Hay esperanza para todos. Yo creo que la palabra del Señor ofrece una esperanza para todo ser humano a través de Cristo Jesús. Y recuerde que no todos los católicos van a irse al infierno, como también no todos los cristianos se van a ir al cielo. Es una cuestión de entender a Cristo Jesús, no es una cuestión de religión. La vida cristiana no es una cuestión de religión, es una cuestión de conocer a Cristo Jesús. Mi tía dice, por favor aclara que la herejía no es lo que dice Lucas. No es lo que dice Lucas. ¿Y qué dice Lucas? ¿Eso es? A ver, vuelve a hacer. Por favor aclara que la herejía no es lo que dice Lucas. De lo que yo he mencionado, no, me agarró, no entiendo la pregunta. La herejía es todo aquello que va en contra de la verdad de la palabra del Señor. Eso es todo. Herejía es aquello que incluso puede llegar a ser manipulado de la palabra de Dios para beneficios o personales o institucionales. Eso es una herejía. Una herejía tiene también como resultado como dije al principio, menoscabar el sacrificio de Cristo Jesús. Todo aquello que vaya en contra del sacrificio de Cristo Jesús para hacerlo insuficiente es una herejía. Es una herejía. Suplantar la Trinidad es una herejía. Agregarle un personaje más a la Trinidad es una herejía. Declarar a alguien aparte de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como divino es una herejía. Todo aquello que vaya en contra de las verdades de la palabra del Señor es una herejía. No sé a qué se refiere con la pregunta de que aclare que Lucas no es una herejía. Realmente no entiendo la pregunta. Si lo pueden hacer mejor antes de terminar, para no dejar en dudas lo que están tratando de querer preguntar. Pero la palabra del Señor es la verdad. Sí, lo que pasa que después de explicar Lucas, él dijo es una herejía. Oh, no. No, entonces valga la aclaración. Después de explicar Lucas hay una coma que no la hice seguramente y luego viene la explicación de lo que es una herejía. La palabra del Señor no es herejía. Si yo digo que la palabra del Señor es una herejía, el hereje soy yo, no la palabra. Así es que espero, mis hermanos, que haya sido de bendición esta exposición de la palabra. Juntamente con el pastor Denis Flores vamos a estar entre semana conectándonos a través de las redes sociales para que los que están en la cuarentena puedan tener vamos a tener un momento de oración, vamos a tener un momento de alabanza, un momento de explicación de la palabra del Señor. Estoy preparando una serie de estudios para las familias, para los matrimonios. Creo que va a ser muy bueno para los matrimonios, para que empecemos a conocer las verdades de Dios para los matrimonios, para la vida familiar, como Dios quiere que seamos como esposos, como Dios anhela que seamos como padres, como hijos. Vamos a aprovechar este tiempo para esparcir la palabra del Señor. Y mi petición a ustedes es que las personas que están viendo, ¿cuántas personas son las que están conectadas? 21. 21. Las 21 personas que están conectadas, después que terminemos, si usted puede compartir en sus páginas sociales, la página de la iglesia, este estudio que estamos teniendo, que ustedes los puedan compartir, invitar a sus amistades a que compartan la página de la iglesia, va a ser una gran bendición. Realmente va a ser una gran bendición. En este primer programa, piloto, espero que lo hayamos hecho bien, y si no, iremos mejorando
con los días por venir. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y les pido que todos ustedes que están ahí tengamos un momento de oración, un momento de intimidad con el Señor. ¿Hay algo más, Abby? Dice tía Amanda, estudio bíblico los miércoles. El estudio bíblico el miércoles. Tenemos vamos a hacerlo desde el hogar de unas queridas hermanas. Vamos a partir de las 7:30 o 7 de la noche, vamos a 7:30, vamos a tener el estudio vamos a continuar el libro de Romanos. Vamos a tener un tiempo bendecidos. Usted está encerrado en su casa porque tiene que acatar lo que dice las autoridades, y está muy bien. Pero la palabra del Señor nunca está presa. La palabra del Señor nunca está apresada. La palabra del Señor nunca está escondida. La palabra del Señor siempre será expuesta. Y le damos gracias al Señor por estos avances tecnológicos, que podemos estar nosotros aquí y seguir exponiendo la palabra del Señor, la palabra que transforma vidas, la palabra que nos da calma, la palabra que nos da consuelo, sobre todo en estos tiempos, hermanos, estos tiempos de pandemia, de pestes. No es para que usted se asuste, es para que usted se alegre y se goce de que tiene un Dios todopoderoso que está con usted. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Esa es la seguridad del salmista, esa debe de ser nuestra seguridad. No hay absolutamente nada que va a llegar a nuestra vida si Dios no lo permite. Eso es palabra de Dios. Así que no se asuste, no se desespere. Nosotros tenemos un Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Tenemos que creer eso. Inclinemos nuestros rostros. A ver, otra vez. Marcos, pastor, muchas gracias por educarnos y guiarnos con la palabra de Dios. Amén, 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 Marquitos. Amén, amén, amén. Ya va a llegar el momento de nuevamente estar juntos. Ojalá que sea esta semana, que podamos comer algo de lo que tú haces, que cocinas muy rico. Gracias, Marcos. Padre bueno, le damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa que usted nos permite tener. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que han abierto sus redes sociales para escuchar su palabra. Y siempre será, Señor, así, el grupo de las personas escogidas, el grupo, la iglesia que es fiel hacia usted, que busca alimentarse, siempre será, como dice su palabra, una manada pequeña, pero una manada, gente que conoce la palabra del Señor, es gente que puede soportar y enfrentar las tribulaciones de la vida con ese conocimiento, y se puede vencer, Bendice a esas 21 personas, Señor, que se han conectado a través de las redes sociales para escuchar, Señor, su palabra. Bendice sus vidas, que pueda haber, Señor, en ellos, que su palabra pueda cumplir el propósito por la cual usted les permite escuchar. Así dice su palabra. Ayúdenos, Señor, a que podamos presentar su palabra de una forma clara, explicarla bien, para que podamos vivir, para que podamos, Señor, tener ese gozo, esa pasión por usted. Dios mío, estos son tiempos lindos, tiempos hermosos, a pesar de lo que se vive en el mundo entero. Usted nos ha reservado para usted. Tenemos en usted un Padre hermoso, un Padre amoroso, un Padre de todo, Señor, y nuestras vidas están en las benditas manos suyas, y nosotros estamos alegres de que sea así. Tenemos esperanza, somos gente de esperanza. Ayúdenos, Señor, a vivir en esa esperanza. Que cada persona que está en este momento desesperado, angustiado por la falta de empleo, por la falta de dinero, por la falta de lo que sea, Señor, Señor, usted es la provisión de todo. En usted cada uno de nosotros está completo. Todos los que le creemos estamos completos en usted. Por favor, ayúdenos a entender esa verdad. Ya siempre vendrán días mejores, porque cuando nosotros creemos en usted y realmente adentramos en nuestro corazón la convicción de que usted es nuestro Señor y nuestro cuidador y nuestro protector, y que estamos en sus manos como su palabra lo dice, siempre, Señor, habrá un mañana mejor. Siempre habrá un mañana mejor. Permite, Padre, que podamos seguir caminando de acuerdo a su verdad, y gracias por el privilegio que me da de poder estar junto con mis hijos, mi familia aquí, Señor, haciendo este estudio y exponerlo, Señor, al mundo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermano, nos vemos en un momento con las alabanzas. Vamos a tener un tiempo de alabanzas y vamos a permitir al Señor que nos hable a través del pastor Denis Flores. Así que vamos a cortar esto por unos minutos y nos vamos a acomodar para poder tener un tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Prepare su corazón, prepare sus manos, prepare su voz, su hermosa voz. Gracias al Señor que usted, la hermosa voz suya, la va a escuchar solamente Dios y la que estén al lado de usted. Así que gracias al Señor por eso. Amén.